Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Hay pocos empresarios españoles tan reconocidos y a la vez tan desconocidos como Amancio Ortega. El magnate textil ha conseguido construir un imperio internacional manteniendo al mismo tiempo un perfil bajo en todo lo relacionado con su vida personal. Pocas veces le hemos escuchado hablar, pero nadie duda de su talento para los negocios y sobre todo de su visión para el sector textil que él mismo revolucionó con la puesta en marcha de Zara. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Amancio Ortega y para ello está conmigo, como siempre, Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y responsable de la saga sobre personajes financieros, y con Abeta Achas, redactora de Expansión, ubicada en Galicia, que hoy debuta en este podcast. Bienvenidas a las dos. Hola, Maya. Hola, Maya. Hola. Clara, se ha escrito muchísimo sobre Amancio Ortega. Todos conocemos cómo fueron sus inicios en el negocio textil, pero tengo la sensación de que es una persona muy desconocida en la realidad, ¿no? Sí, tanto. ¿A cuántos periodistas nos gustaría hacerle una entrevista, verdad? Y conocerle un poco más, porque la verdad es que, bueno, él creó el embrión de Zara con apenas 27 años, desde un pueblo de León, él es de Busdongo de Arbas, nació en 1936 y, bueno, el embrión de todo este gigante es un taller, ¿no?, de confección de batas de Guatiné, que se llamaba Goa, que responde a la inicial de su nombre y a la de su hermano mayor Antonio, junto a las de sus apellidos, ¿no? Pero bueno, le costó mucho tiempo, varias décadas, en ya desvelar al mercado todo el potencial, ¿no?, del modelo de negocio de Inditex, que ha revolucionado desde luego el sector y el propio rostro de su fundador, ¿no? Bueno, el chaval que empezó todo esto era un hijo de ferroviario que empezó repartiendo camisas y, bueno, colgó los libros porque no estaba harto de escuchar, como le decían a su madre en las tiendas del barrio, que ya no le podían fiar más, ¿no? Y de aquí a hoy hemos llegado a un gigante del Creo que ahora le fiarán. Sí, tiene toda la pinta que sí. Él no es el dueño de un gigante de la moda que vale 164.000 millones de euros en bolsa y, bueno, supera a grandes rivales del sector como H&M, Gap, Primark, Uniqlo, bueno, todos los que se nos puede ocurrir, pues bueno, nació aquí en la mente, ¿no?, de este chaval, que desde luego un gran mérito. Desde luego. Abeta, Zara supuso una auténtica revolución cuando llegó a nuestras vidas. Yo desde luego lo recuerdo así. Cambió por completo la forma en la que comprábamos la ropa, nos acostumbramos a comprar más barato. ¿De dónde surgió este modelo de negocio? Pues, a ver, resumiendo mucho, podemos decir que de las primeras batas de Guatiné que citaba Clara, que es ese acolchado pespunteado que aún hoy llevan algunas prendas como chaquetones y cazadoras. Bueno, pues aquellas primeras batas se vendían a terceros y Amancio Ortega observaba que lo que le pedían sus clientes no coincidía con lo que él veía por la calle, así que además de fabricar, empezó a darle vueltas a la idea de comercializar directamente y hacerlo atendiendo además a las tendencias. Como ejemplo, Xavier Blanco cuenta en su libro Amancio Ortega de Cera Zara que el fundador de Inditex se atrevió fabricando la talla grande y extra grande, que entonces se identificaban como talla E y doble E. Bueno, pues 12 años después, en 1975, abría la primera tienda Zara en A Coruña. Por cierto, que Zara, que es el buque insignia de Inditex, está el año que viene de 50 cumpleaños. 50 años pues ya, Ortega, parece mentira. Sí, 50 años, sí. Bueno, pues Ortega revolucionó la moda no solo para los consumidores, que como tú decías, podemos comprar más moda y más barata, sino también la forma de hacerlo, porque hasta entonces la industria ha lanzado 2 colecciones por año que sí gustaban bien, pero que si no tenían éxito suponían un problema de stock y de descuentos. Porque acabábamos comprando lo que había en las tiendas, no lo que queríamos. Yo tengo ese recuerdo al menos. Efectivamente, eso es lo que pasaba, sí. Abeta, y que él cambió. Abeta, hemos comentado que Ortega pues no proviene de una familia de magnates, es lo que podríamos denominar pues un multimillonario hecho a sí mismo. Cuéntanos un poco cómo fueron sus inicios en este mundo.
Pues sí, es el perfecto ejemplo de multimillonario hecho a sí mismo. Como también decía Clara al principio, llegó a La Coruña porque su padre era ferroviario, allí lo destinaron. Empezó como repartidor de la camisería Gala, después escaló al Pendiente, encargado de tienda. Después pasó a otro comercio también muy afamado que se llamaba La Maja y donde trabajaban su hermana Josefa y su hermano mayor Antonio. Antonio era un representante al que apreciaban mucho los dueños de La Maja y que además estaba bastante bien pagado, por eso tardó más tiempo en incorporarse al proyecto de Goa. Y se da la circunstancia de que en La Maja coincidió también con quien fue su primera mujer, Rosalía Mera, que entonces era aprendiza en el comercio. Qué cosas. Clara, ya hemos comentado que sabemos muy poco, hablando ahora de Rosalía Mera, sobre su vida personal. Ha sido desde luego un hombre muy discreto, pero vamos a repasar un poco cómo ha sido su vida en el terreno personal, en lo poco que sabemos. Sí, porque al final es inevitable, ¿no? Aunque quieras ser muy, muy discreto con tu vida privada, pues siempre trasciende algo, ¿no? Bueno, él estuvo casado durante 20 años con Rosalía Mera, que mencionaba a Beta, y tiene 2 hijos, Sandra Ortega, que es la segunda mayor fortuna de España por detrás de su padre, y Marcos, que nació con parálisis cerebral. Rosalía Mera reivindicó durante muchísimos años su protagonismo como cofundadora de Inditex y finalmente dimitió como consejera en 2004, ¿no? Aquello puso fin a una etapa en el grupo que hoy preside Marta Ortega, ¿no? Que es la tercera hija de Amancio, fruto de su matrimonio con Flora Pérez, ¿no? También, bueno, justo un año después de la salida de Rosalía, salió también José María Castellano, ¿no? Que ha sido mano derecha de Ortega durante 2 décadas. Uh-huh. Abeta Ortega ya tiene 88 años, dejó el mando de la empresa en manos de su hija Marta, como nos ha comentado Clara, pero creo que él sigue estando implicado, ¿no?, en el día a día de la empresa. Sí, es cierto. Me cuentan que no es que llegue a primerísima hora, pero que su mesa de trabajo sigue siendo cualquiera dentro del departamento de Zara Woman, que comparte comida en el comedor corporativo y que participa en todas las decisiones estratégicas del grupo también. Es más, dicen que, bueno, como el primero está en reuniones y participa en reuniones de muchas horas. Uh-huh. Y un asunto que le apasiona y que le entretiene especialmente son las obras. Ahora está ampliando Inditex sede allí en Arteixo, y que no solo las va a visitar, sino que también las sigue a través de los planos. Ahí es cuando ejerce de jubilado un poco, viendo las obras. Sí. Oye, y tengo curiosidad, Abeta. ¿Se le ve también en los bares? Se decía que seguía jugando al dominó con sus amigos de toda la vida. No sé si esto es más leyenda, pero la verdad es que le pega un poco. ¿Qué te dicen por allí? Sí, sigue manteniendo sus costumbres. Y bueno, hay algún sitio al que solía ir que cerró, cambió, que no sé si eso le obligó a él también a cambiar un poco la ubicación, pero sí, mantiene sus costumbres de hace muchos años. Sí. Clara, todos sabemos que Inditex es una multinacional de enorme magnitud. Vamos a repasar un poco las cifras del grupo. Sí, bueno, pues en el primer semestre, que son los últimos datos anunciados, que fue de febrero a julio, facturó más de 18.000 millones. Zara, como bien decíamos, que es el buque insignia, factura alrededor de 13.000, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que llama la atención de Inditex sobre todo son el margen neto, que es de casi 16%, ¿no? Que es 5 décimas más que un año antes, y que si lo comparas con sus rivales, pues te asombran mucho. Por ejemplo, el de Gap no llega al 5, o el de H&M se queda más o menos en el 2. O sea, es una cosa espectacular. Bueno, ya decíamos antes que vale más de 160.000 millones y este año ha subido un 35%. El año pasado se revalorizó un 65% y los analistas dicen que todavía tiene potencial. No se le ve el fin, eso te iba a decir, aquí, ¿no? Tenemos nuestro gigante español que desde luego vuela alto. Desde luego el principal negocio de Amancio Ortega es Inditex, pero su talento financiero también ha quedado patente por las inversiones que ha realizado, ¿no? Y tiene pues un vehículo expresamente diseñado para eso, que es Pontegadea, ¿no, Abeta? Tiene un auténtico imperio casi, ¿no?, de ladrillo. A través de Pontegadea pues tiene activos que, bueno, que en fin,
un rascacielos en Nueva York, con alquiler de un estudio de nada menos que $4.200 al mes, tiene un edificio de oficinas en París, activos logísticos en Roma y Milán, pero bueno, también a través de Pontegadea ha invertido en otras empresas como en Telxius, el gestor de telecomunicaciones, de redes de telecomunicación, que es de Telefónica, tiene el 5% en Redella, en Enagás, o el 12% en Redes Energéticas Nacionales de Portugal. Así que sí, pero claro, hay que tener en cuenta que en los últimos 4 años, por ejemplo, ha percibido más de 8.000 millones de euros en dividendos de Inditex. Aquí tiene un 59,3% del capital, que lo canaliza a través de 2 sociedades, el 50% de Pontegadea y el resto a través de Parler. O sea que desde luego está diversificando bien. Bueno, Abeta y Clara, vamos terminando ya. A mí me gustaría preguntaros por cómo veis, por vuestra opinión sobre el futuro de Inditex. Antes, Clara, tú comentabas que hasta ahora ha estado creciendo de manera casi constante año tras año. No sé yo si a medio plazo, a largo plazo, esto se puede mantener o no. Pues mira, yo la verdad que cuando voy a una tienda de Zara, que tengo que reconocer que voy bastante, pienso que es algo increíble, es que no deja de sorprenderme. Está lleno de gente y luego el negocio online, ¿no? Que supone una pata importantísima de su negocio. Luego, hace poco fui a la nueva cafetería que ha abierto, que tiene es verdad, sí. pensado ampliar y me doy cuenta que es que su negocio tiene tantas ramificaciones al tener una marca tan potente y saber un poco gestionar el tema, no sé, la verdad es que pienso que el techo, si lo hay, no está tan cerca. Abeta, ¿piensas por el estilo? Sí, pienso también lo mismo. De hecho, de año a año nos han ido sorprendiendo y siempre sus directivos, antes Pablo Isla y ahora Óscar García Maceira, siempre dicen que presentan unos resultados que son mejores que los anteriores y aún así dicen que sigue habiendo recorrido para crecer, así que los hechos han demostrado que sí. No sé cómo le puede impactar las medidas desde Bruselas, la estrategia esta sobre productos textiles sostenibles y circulares, pero bueno, en eso también ha avanzado mucho el grupo. Sí, está apostando cada vez más, al menos es lo que vemos en las etiquetas, los consumidores, ¿no? El poliéster reciclado, el algodón orgánico y tal. Y sí, tienen recursos para hacerlo, vamos, sí. Bueno, claro. Pues muchísimas gracias a las dos, a Clara, a ti, Abeta, por haber participado desde Galicia en este podcast sobre Amancio Ortega. Gracias a ustedes también por escuchar cada semana este podcast, Genios de las Finanzas, que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.